¿Cuál fue el punto de ruptura? El famoso dieselazo, entre comillas, del 28 de diciembre del 2004. ¿Por qué lo hice? Por una razón dramática. Me estaba significando 100 millones de dólares al año en un Tesoro General de la Nación con un déficit del 8%. Ya me gustaría tener el 5% de superávit de Evo, que no es mérito de Evo, sino de los precios del petróleo. Entonces dije, un país deficitario en diésel tiene que igualar el precio del diésel a la gasolina. Morí en el intento. No lo hice con intención de dañar a la agroindustria. Me di cuenta de que la agroindustria iba a sufrir un embate. Pero si lográbamos un momento de sacrificio de unos meses de la agroindustria, le garantizo que la agroindustria se hubiera visto beneficiada por una razón muy simple. Porque el cambio de matriz energética no se estaba dando en la agroindustria. La cantidad de gente que entra al transporte público se estaba comprando vehículos de diésel. Los minibuses, en vez de ser de gasolina, eran de diésel. ¿Por qué? Porque el diésel era más barato. Teníamos que frenar la sangría del diésel para reorientarla a la agroindustria, frenando la ampliación del parque automotor. Quizás mi lógica pudiera ser inteligente desde el punto de vista técnico, pero equivocada desde el punto de vista político. ¿Murió en el intento? Morí en el intento porque no fue un cálculo inteligente desde el punto de vista político. Fue una visión técnica que yo pensaba que iba a beneficiar al mediano plazo a Santa Cruz. Santa Cruz leyó a las cosas correctamente. Dijo, en este momento me están dando un sablazo, me están dando un golpe. Era correcto. Era correcta la visión de corto plazo, pero la visión de mediano plazo era incorrecta. Santa Cruz se equivocaba en la visión de mediano plazo, porque hubiéramos evitado que el diésel fuera comido por el transporte público. Porque si yo igualaba el precio de la gasolina y del diésel y limitábamos la importación de vehículos de diésel, hubiéramos tenido más margen de juego para que el diésel fuera donde tenía que ir, que es al sector productivo. Pero obvio, ese es un costo de mediano plazo. Yo entiendo, la gente mira mañana. Un estadista intenta mirar más allá de mañana, pero bueno, tienes que saber que políticamente no siempre tienes razón. Jorge, déjenme hablar, ya que he hablado del dieselazo, un tema que es el tema de la ley de hidrocarburos que no se aprobó. Sí. Que 10 días legales dejó pasar, perjudicó al país, tomando en cuenta de que eran días legales y que finalmente quien promulgó esa ley fue Ormando Bacadíes. Correcto. Y que las comisiones eran para beneficiar al Estado boliviano. Y 10 días perjudicó muchísimo. ¿Por qué no lo hizo? No hay decisión que celebre más en mi vida política que haber no promulgado esa ley. Esa ley hoy día es el ejemplo del desastre y de la inconsistencia más grande que está llevando a la política energética al peor momento. Si hay algún desastre en la administración del Estado por parte del presidente Morales, es la política energética. Y si hay algún desastre de esa política energética, es esa ley que, por supuesto, yo no podía haber firmado porque yo no la presenté. Yo presenté una ley que se me rechazó. ¿Qué es lo que rescato de la ley de hidrocarburos? Los 5 principios de las 5 preguntas del referéndum. La aplicación técnica, la posibilidad de industrialización, los niveles de impuestos que se pretende cobrar a las empresas petroleras, el descuartizamiento de YPFB, que imposibilita una acción coherente de YPFB, son varios y podría mencionarle 10 o 20 puntos más de los absurdos de esa ley. Por lo tanto, estoy muy satisfecho con mi conciencia de no haber promulgado una ley que es un verdadero desastre, es un verdadero contrasentido técnico y político. Incluyendo el IDH. El IDH, y este es un punto muy importante, el IDH es una propuesta que hicimos en nuestro proyecto de ley y que se incorporó con porcentajes que han generado una guerra que ustedes conocen muy bien. Si el IDH se hubiera distribuido de manera más ecuánime desde su principio y no establecido un fortalecimiento exclusivo de los departamentos productores, el Estado central, para defender a los departamentos no productores, no hubiera hecho lo que ha hecho Evo Morales, la excusa de la renta dignidad para arrebatarles a los departamentos productores el aumento del IDH. El IDH se distribuyó muy mal en esa ley. Y entonces, esa distribución injusta, que es legal, que los departamentos productores reivindicaron con legitimidad, con legalidad, se enfrentaron a un Estado que dijo, un momentito, aquí me están dejando un espacio de la torta muy pequeño para los departamentos no productores, y la excusa fue la renta dignidad. Por lo tanto, incluso en el IDH, no el concepto, en el concepto estoy 100% de acuerdo, en la distribución de porcentajes no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque el IDH debería compensar las ventajas que dan las regalías a los departamentos productores en favor de los departamentos no productores.
esta quizás en la óptica de Chuquisaca o de Santa Cruz pueda ser una posición polémica, pero desde el punto de vista de Oruro, desde el punto de vista de Potosí, sobre todo Oruro y Potosí, no tanto La Paz, era una opción de compensación que el IDH le quitó. Y sobre la venta del gas, ¿por qué si cuando se le vendía a la Argentina a 3.5, usted crea el precio solidario y le baja a 2.7 el pie de millar cúbico, ¿no es cierto? Estamos hablando, porque ahora en la actualidad se está pagando, le están pagando a Bolivia 7. ¿Cómo usted explica estas diferencias millonarias que provocan grandes pérdidas al país? Vamos a plantear las cosas primero en la segunda parte de la pregunta. Si usted me hace una pregunta en torno a los ingresos de Bolivia con un petróleo a $140 el barril, la ecuación no tiene nada que ver con lo que yo como presidente quiera hacer o dejar de hacer. Cuando yo era presidente y cuando se estableció el criterio de precio solidario, el petróleo estaba a $36. Entre $36 y 140, no es que yo tenga una política antinacional, es que cuando el precio internacional está a $36, tú ingresas $36, y cuando está a 141, ingresas 141 y los equivalentes en los precios del gas. Punto número uno. Punto número dos, el concepto de precio solidario nunca bajó un centavo de lo que Argentina estaba vendiendo por su gas a nivel internacional. Y además tenía... Pero a Bolivia le pagaban 3.5. A Bolivia no le pagaban, a Bolivia no le pagaron 3.5 en ningún momento anterior al precio solidario. Usted revise el tema. Teníamos un precio con el Brasil que estaba alrededor de 1.20 y un precio con Argentina que estaba en 2.70. Lo que nosotros hicimos fue establecer un precio que no fuera superior al que Argentina le vendía a Chile y que no fuera inferior al que nosotros le pagábamos a Brasil y que estaba vinculado a un momento de escasez extrema de compra de compra de gas a Argentina por la situación del invierno. En ese contexto no hay en ningún caso una pérdida, porque nosotros no bajamos el precio del promedio que nosotros ingresábamos mensualmente en la ponderación entre Brasil y la Argentina. Eso lo cuidamos muy bien. Y el segundo factor, como le digo, no se puede comparar los ingresos del gas cuando estás a $140 que cuando estás a $30.